mañana. Cierre sus ojos, levante su mano. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí a escudriñar tu palabra, a leer tu palabra. Háblanos, Señor, únenos a tu cuerpo, únenos como iglesia, llénanos como iglesia. Trae ese temor reverente para cuidar que el Espíritu Santo no se apague en nosotros, no se vaya de nosotros, ya que hemos sido salvos, ya que hemos sido rescatados, ya que hemos sido elegidos, ya que hemos sido llamados. Padre, por el poder de tu palabra, mira tu iglesia que está al frente en esta hora, y aún la iglesia que está lejos, que está en otro lugar, que está en otra nación. Padre, donde quiera que llegue esta palabra, que la iglesia no se esté preparando solamente, sino que esté preparada, porque tú vienes por una iglesia santa, una iglesia, aleluya, sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia, aleluya, que te tema, una iglesia que te ame, una iglesia que te sirva, una iglesia que sea devota a ti, una iglesia, aleluya, que tiemble ante tu presencia antes de pecar, una iglesia que ame la santidad, una iglesia que ame adorarte, una iglesia que ame tu servicio. En el nombre poderoso de Jesús, toda distracción se quiebra. Todo lo que impida que tu iglesia avance se quiebra. Diga: santifícame, Señor. Puede sentarse, por favor. Entonces el reino de Dios, comparta conmigo, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante, diga conmigo, a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. ¿Tomando qué? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas la prudente tomaron aceite en su vasija, juntamente aceite en la lámpara. ¿Estamos claros ahí? Te damos la gracia, Señor. Quiero ir a un salmo ahora. Salmo 119, para que usted sepa cuál es la lámpara de la iglesia. Porque una iglesia que no lee la palabra anda oscura. Esta lámpara, ¿cuál es? ¿Cómo el salmista habla que es la lámpara? ¿Cuál es el candelabro de la iglesia? ¿Cuál es la lámpara de la iglesia? ¿Qué debe amar la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que va a tener aceite? Es la iglesia que ama la palabra, que es la lámpara. Porque el aceite es el Espíritu Santo. Porque la palabra sin la unción no libera. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105. Comparta conmigo, que volvemos para allá ahora. Comparta conmigo la Biblia. El salmista dice: yo quiero ser prudente. Yo quiero que aparte de la unción, yo quiero tener luz. Porque lo que ilumina la mente, el espíritu del creyente, de la iglesia, es la palabra de Dios. Y Dios va a iluminar en esta hora los sentidos espirituales que en nosotros puedan estar oscuros a través de la palabra de Dios. Diga: debo tener aceite en mi lámpara. Diga: la palabra sin la unción no funciona. Diga: la palabra sin unción no funciona. Pero declárelo. Usted tiene boca. Diga: la palabra sin la unción no funciona. Salmo 119, 105 dice: lámpara es que
¿qué hago yo con una palabra vacía? ¿Qué hace una iglesia vacía del Espíritu Santo? Yo podría arrojarle a usted toda la palabra del mundo, pero si usted no busca la unción, dice que el Espíritu Santo es que nos va a entregar. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que nos va a resucitar a nosotros. Una iglesia vacía del Espíritu Santo no tiene esperanza de resurrección para vida eterna. ¿Estamos aquí? Lámpara es a mi pie. ¿Qué no tomaron la insensata? ¿Qué fue lo que no tomaron la insensata? Cogieron una palabra vacía, tomaron una lámpara vacía. Aleluya, el salmista dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La iglesia que tiene la palabra no solamente se puede quedar con la palabra vacía, porque la palabra de Dios son espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que la iglesia debe tener una conexión, tiene que tener hambre, tiene que tener sed de buscar el espíritu, de ayunar, de orar, de estar preparada, porque el maestro pronto vendrá por una iglesia que tenga aceite en su lámpara, que tenga aceite en su vasija, un depósito para el caminar constante de la iglesia. La iglesia debe experimentar en todo su caminar niveles de unción, niveles de gloria, niveles de palabra, niveles de revelación, pero no revelación vacía, sino revelación llena de la presencia de Dios. Y el salmista se le revela: yo no puedo tener esta lámpara vacía. La palabra no la va a entender, no la va a entender, no la van a entender. El pastor puede predicar la revelación que quiera, si usted no busca el Espíritu Santo no lo va a entender. Es más, probablemente cada palabra que yo le digo de la Biblia a usted, cuando viene hasta usted se ofende y deja de venir a la iglesia, porque no busca el Espíritu Santo. Porque lo que hace sensible nuestro espíritu es la búsqueda del Espíritu Santo. Lo que hace sensible nuestro espíritu para recibir la palabra es una búsqueda constante del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe cuando la palabra llega, te alegra el corazón. Aunque tú estés pasando por transición, si tú tienes el Espíritu, cada palabra de Dios que cae te alegra el corazón. Dice la gente que iba camino a Emaús, que mientras escuchaban a Jesús diciendo la palabra, el corazón le ardía. Y no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él. ¿Sabe por qué? Porque los que tienen el Espíritu Santo se alegran cuando la palabra llega, cuando la palabra cae. Ellos comienzan a temblar, ellos comienzan a decir aleluya, ellos comienzan a dar gloria, porque aleluya, porque su lámpara tiene aceite. Por eso es que cuando yo traigo la palabra, si usted no tiene un nivel de búsqueda de la semana, esto va a ser como un reinicio para usted. Y muchas veces cuando viene le digo una palabra y se la cambia el enemigo y usted no entiende de otra manera. Porque lo que le va a ayudar a usted a conectar con la esencia de la palabra es que usted también tenga una búsqueda personal. ¿Qué hicieron la insensata? Que no llevaron consigo aceite, pero tampoco su lámpara tenía. Y el aceite representa la unción de la iglesia. La iglesia tiene que estar involucrada en unción. La iglesia tiene que estar involucrada en ayuno. La iglesia tiene que volver a los ayunos. La iglesia tiene que volver a los cilicios. La iglesia tiene que volver a tener sed de Dios. La iglesia tiene que volver, aleluya, a estar temprano en su presencia. La iglesia tiene que volver a despertar su espíritu cada mañana para escuchar como sabio la voz de Dios. La iglesia tiene que volver al inicio. Dice que estaban todos juntos, unánime, en oración, ayuno. ¿Quieres lumbrera tu camino? Una lámpara sin aceite no funciona. Hello. Diga: es necesario el Espíritu Santo en mí. Diga: es necesario que yo conquiste el Espíritu Santo.
Diga, es necesario que la iglesia conquiste el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia, cuando venga a escuchar la palabra, tenga nivel de búsqueda también. Tenga una búsqueda, tenga un depósito en su lámpara, para que la palabra pueda alumbrarte. Lo que te va a alumbrar es el Espíritu Santo, juntamente con la palabra. Dice que la insensata no tenían la unción, pero tampoco tenían su lámpara vacía. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré, rectifiqué que guardaré tu justo juicio. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a qué. ¿Conforme a qué? A tu palabra. ¿Qué es lo que le da vida a la iglesia? La palabra. ¿Qué es lo que afirma esa vida de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le da vida a la iglesia? La palabra. ¿Qué es lo que le da vida a esa palabra? El Espíritu Santo. Lo que vivifica, vivifícame, oh Dios. Yo sé que tengo tu palabra, tengo que andar a la luz de tu palabra. El cristiano que no lee la palabra, el cristiano que no busca el Espíritu Santo, que no tiene conexión con la comunión, aleluya, la interactuación con el Espíritu Santo. Ay, dice que el Señor está dispuesto a darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, a aquellos que lo anhelen. ¿Cuántos van a salir en este día anhelando el Espíritu Santo? Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, impáctame. Espíritu Santo, recibí tu palabra, pero no quiero tener palabra vacía. Yo no quiero dar palabra vacía. Yo quiero dar palabra llena de gloria, llena de poder. Que se rompan la cadena, que los demonios sean libres de los cuerpos, que la enfermedad se vaya. ¿Alguien tiene que decir a vez que la enfermedad se vaya cuando ore por un enfermo? Cuando salga afuera el que está batido, el que está enajenado, olvidado, pueda ser resucitado por tu palabra. Entonces la insensata, ¿cuáles son los insensatos? Los que no buscan el aceite. Y sabes, cuando tú no buscas el aceite, cada culto te va a hacer, tú vas a entrar por esa puerta, voy a ir para que no digan. No, la iglesia no es eso. La iglesia va a la presencia porque es impulsada por el Espíritu Santo a recibir la palabra que le da vida, que vivifica. El salmista decía, lo que me da vida a mí es tu palabra, vivifícame. Él estaba ungido, pero él entendía que esa unción no funcionaba si no tenía la luz de la palabra. Alguien tiene que comenzar a decir anhelo, anhelo de día y noche. Temprano te voy a buscar, de madrugada voy a tocar tu puerta, voy a despertar cada mañana con mi oído presto a escucharte. Aún el sonar de los pajarillos, aleluya, se levantan alabando, adorando. ¿Dónde está la iglesia prudente que dice, yo lo espero día y noche? Hay un amado que viene, hay un amado que viene, hay un amado que viene y quiere encontrar aceite en mi lámpara. Ay, no quiere encontrar mi lámpara vacía. La palabra que yo tengo tiene que estar llena de gloria, tiene que estar llena de favor, tiene que estar llena de la unción del Espíritu Santo de Dios. Que quebrante, que quite toda maleza del pecado. Entonces el reino de los cielos, el reino de los cielos será como que semejante a 10 vírgenes. Mire cómo es. Las vírgenes eran puras. Aquí está hablando de que la iglesia debe procurar la pureza. Las vírgenes no habían sido tocadas ni violadas. Hello. Hay gente que tienen aparente de pureza, pero tienen su lámpara sin aceite. Están caminando vacía. Sin embargo, hay una iglesia que dice aquí que tenían aceite, eran vírgenes, estaban puras. Porque hay gente con apariencia de pureza, pero no tienen aceite en su lámpara. Lo que pueden tener es mucha emoción. Lo que pueden tener es mucha apariencia de ropa.
Lo que pueden tener es mucha apariencia de un rostro serio, aparentemente, pero el corazón está lleno de tinieblas. Sin embargo, aquí habla de unas vírgenes que verdaderamente eran puras, pero que eran tan prudentes que tenían aceite, buscaban la unción, tenían misericordia, tenían amor, tenían pasión por Dios. Aleluya. Aquí habla de 5, aleluya, que también tenían la verdadera pureza. Aquí está hablando de dos tipos de iglesia. Está hablando de una iglesia que es falsa, que aparenta ser pura, pero no es pura, porque no busca la palabra, no busca la santificación, lo que busca es la apariencia. Pero está hablando de una iglesia que aunque lo ven, aleluya, normal, aunque no tengan la falda por ahí, aunque no tengan el botón abotonado por ahí, ellos saben que tienen que guardarse y que tienen que estar orando. Aleluya. A mi esposa en estos días le dijeron con pantalones, ella estaba con pantalones normal, estaba ahí normal, y una gente se le acercó y le dijo: tú eres cristiana, tú eres cristiana. No la miró la ropa ni nada de eso, miró el espíritu que había en ella. El espíritu que había en ti se va a ver. Esto no es cuestión de apariencia, es que el prudente vive orando, es que el prudente vive ayunando, es que el prudente vive evangelizando, es que la iglesia prudente no se esconde detrás de la higuera, es que la iglesia prudente no se viste de hoja, se viste de fruto de Dios. Es que la iglesia prudente no se esconde de la presencia de Dios. La iglesia prudente está en la presencia de Dios. Las vírgenes prudentes no se visten con ropa, sino que se visten de santidad, se visten de temor, se visten de principio de Dios, aman la palabra, quieren. Ay, ¿dónde está la iglesia que está aquí? Sin embargo, habían que parecían la más evangélica del mundo, que no se le veía ni el dedo ahí, y parecían los más evangélicos del mundo, con el botón abotonado hasta ahí. Pero estaban vacías, no tenían aceite, ni en la lámpara, ni para el camino. No ayunaban, no buscaban, pero vivían sacudiendo los moños y nada pasaba. Sin embargo, habían personas que no tenían esa apariencia. Habían 5 vírgenes que no tenían esa apariencia, pero ella decía: el amado viene. Escucho el sonido del amado, escucho la noticia que viene un amado, escucho la noticia y la señal estoy mirando. Tengo que correr al altar. Ay, ¿dónde está la gente que ama el altar? Tengo que correr al altar, tengo que buscar a Dios, tengo que meterme a los ayunos, tengo que meterme a la oración a las 3 en el grupo, tengo que orar, tengo que estar orando en la iglesia. Ay, yo no soy de las imprudentes, yo soy de las que guarda, aceite para el camino. Yo soy de las que busco, tengo búsqueda, tengo un depósito de Dios en mi vida, porque no me voy a quedar a mitad del camino. La prudente esperan a la venida del que vendrá, aleluya, llena de la unción, llena de servicio, llena de humildad, llena de obediencia. ¿Dónde está la iglesia que es prudente? Estas 5 vírgenes prudentes representan gente que se guarda, gente que ve las señales de que Cristo viene, gente de que tienen compromiso con el altar. Y dice que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Insensatez de cuidado. Insensatez es gente descuidado, gente sin compromiso, gente que hacen cosas sin saber y la hacen a destiempo. Los insensatos no dan al blanco. Los insensatos son aquellos que no tienen como una conexión con la realidad, que no tienen una conexión con la realidad de lo que buscan. Las prudentes sí estaban preparadas. Búscame la palabra insensatez ahí y tráemela. Las prudentes sí estaban preparadas. Las prudentes decían: él dijo que venía. Yo no voy a ir a la iglesia por ir, yo voy a ir a la iglesia porque quiero conectarme al cuerpo. Yo quiero ser parte del cuerpo. Yo quiero ser parte de las mujeres que oran. Yo quiero ser parte de los hombres que oran. Yo quiero ser parte de los jóvenes que oran. Yo quiero ser parte de los que sirven. Yo quiero ser parte de aquellos, aleluya, que dan el todo por servir al maestro. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Más la prudente, diga más la prudente, tomaron aceite. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron?
¿Qué tomaron? Tomaron la lámpara, la palabra. Y hay mucha gente que hablan la palabra. Y la Biblia dice, pero no pasa nada. Y la Biblia dice, ¿sabe por qué? Porque le falta aceite en su lámpara. Usted tiene que entender que la palabra es espíritu. Y que cuando la palabra se habla, tiene que haber un efecto en su vida. Cuando la palabra se habla, tiene que haber una unción que caiga. Cuando la palabra se habla, usted tiene que sentir que el Espíritu Santo está ministrando su corazón. Cuando la palabra se habla, aleluya, cuando un depósito, no es por saber Biblia. Hay mucha gente que sabe en Biblia y te dicen versículos bíblicos ahí regados y tú crees que Biblia, pero tienen la palabra, tienen la lámpara pero no tienen el aceite. Diga, más que palabra que la unción descienda, más que palabra que la palabra cambie, más que palabra que la palabra, aleluya, provoque aquella atmósfera. Más que cantar es que la unción descienda, más que cantar es que cuando usted cante, cuando usted adora, comienza a sentir un humo santo, aleluya, que sume al altar de Jehová donde está la iglesia, que dice se provoca aquí en este día. En este día se provoca una iglesia prudente, una iglesia que cuando canta la unción sale, una iglesia que cuando predica la unción sale. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que alborotar el mundo espiritual en esta hora. La insensata, tomando su lámpara, no tomaron aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. La definición de insensato, míralo aquí. Vaya buscándome la definición de prudente, le voy a dar participación a usted hoy. Oiga que dice aquí la insensata. ¿Qué hicieron la insensata? Que no tomaron su lámpara. La insensatez desprecia la sabiduría. El insensato. Diga, el insensato desprecia el consejo, desprecia la dirección, desprecia la sabiduría, desprecia que sea pastorado, que lo pastoren. Hay gente mucho insensato en este día que no quiere que lo pastoren, no quiere que lo pongan servicio, no quieren hacer nada dentro del cuerpo de Cristo. Son insensatos, no entienden que es un privilegio servir. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio crecer, es un privilegio ser parte de la iglesia. Alguien tiene que decir amén a eso. Aleluya. Se me fue aquí. Alguien tiene que decirle amén al Espíritu Santo. Dije, yo quiero ser parte, yo no quiero ser insensato. Yo quiero que me eduquen, yo quiero que me capaciten, yo quiero capacitarme, yo quiero estar en las capacitaciones de la iglesia, yo quiero estar en las capacitaciones. Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, rechazan la palabra, la quieren hablar pero no viven la palabra. Quien despierta la sabiduría de Dios, su corrección, y vive bajo su propio estándar. Un insensato es quien desprecia la sabiduría de Dios, rechaza el consejo de Dios y vive bajo sus propios estándares. Él vive con su propia opinión. Él escucha a Dios pero no lo obedece. Él escucha la corrección pero no cede a cambio. Dice que el insensato, oiga bien, el término bíblico insensato es persona insensata, alguien de baja capacidad mental, que no retiene la instrucción, que no retiene el consejo, que no camina, que no se deja pastorear, que no se deja mentorear, que no se deja corregir, que no está dispuesto a oír para obedecer, sino que escucha y punto, pero no obedece. Es quien desprecia la sabiduría de Dios, rechaza su corrección, vive bajo su propio estándares, su propio capricho, su propia mentalidad. No tiene molde, no se deja moldear, no tiene horario, no tiene compromiso. Él vive ahí donde hay reglas como sin regla. Diga, no somos una iglesia insensata, somos una iglesia prudente. Es una insensatez moral. Hay insensatez moral, hay insensatez espiritual. Hay gente
insensatos espirituales, aleluya, que manifiestan soberbia en medio donde se tiene que manifestar humildad. O sea, estas insensatas dice que andaban sin rumbo, como un caballo desbocado. Escuchaban y escuchaban, tenían su propia mentalidad, pero la prudente sabía que habían órdenes. La prudente sabía, aleluya, la prudente sabía que habían principios. La prudente sabía que había que prepararse porque venía el maestro. La prudente sabía, alguien tiene que decir amén a eso. La prudente dicen, pero él dijo que venía, y como el oriente que sale del occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, aleluya. Y como ladrón en la noche, que tú no sabes el día ni la hora. La prudente decían, como no sabemos el día, como no sabemos la hora, nosotros tenemos que estar metidos en Dios 24/7. Tenemos que estar día a día en la presencia. Como no sabemos el día ni sabemos la hora, pero él dijo que viene una iglesia prudente, se prepara. Una iglesia prudente ora. Una iglesia prudente ama la palabra. Pero la iglesia insensata dice, ay, Dios sabe, el pastor sabe que no hay que estar todos los días en la iglesia. Ay, Dios sabe que yo tengo mi problema. Ay, Dios sabe que yo tengo mi propio, yo lo amo a él. Yo lo amo, yo tengo fe. Pero déjame decirte que eso no es ser prudente. La prudente está sometida. La prudente quiere que el maestro la pastoree. La prudente tiene pastores. La iglesia prudente se deja pastorear. La iglesia prudente, aleluya, obedece a Dios. La iglesia prudente está día a día en el altar. Si hay que congregarse 24 horas, la iglesia prudente dice, eso es lo que yo amo. Yo necesito el aceite, yo necesito la lámpara, pero necesito la lámpara no vacía. Yo necesito la lámpara con aceite dentro de ella y aceite en mí. Porque la palabra no funciona donde no está el aceite. Hello. Puede escuchar 1000 palabras y si usted no tiene un nivel de búsqueda del Espíritu Santo, puede escuchar toda la hora. Yo le dije, mire, usted sabía que la maldición más grande de un cristiano creer que prender radio en su casa sin orar de que está espiritual. Hay mucho engaño aquí. Que usted cree que usted tiene el radio prendido en oración, en adoración, usted cree. Y usted cree que está en comunión con Dios. Usted no está en comunión con Dios, usted está escuchando canciones. La comunión con Dios es una interactuación del individuo, saber que tiene una reverencia de orar y presentarse al Padre y hablar con el Padre. La Biblia dice, no escuchen canciones diarias. La Biblia dice, oren sin cesar. Hello. La Biblia dice, no es que ustedes van a pasar el día entero escuchando canciones. Esas canciones ya están compuestas. La Biblia dice, oren sin cesar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La iglesia prudente vive orando en todo tiempo. No crea que porque usted dure el día entero escuchando música de gente que ya la compusieron por ahí, que usted no sabe, aleluya, qué están haciendo en este momento. Es que usted provoque que su altar esté lleno, que tenga conexión del Espíritu Santo, que su corazón comience a sentir un toque del Espíritu Santo, que cuando usted se mete a ese lugar secreto, hablar con su padre, decirle, papito lindo, te amo. Ay, que usted se tire de barriga, de rodillas, de lado y le diga, yo estoy aquí, mátame todas las áreas que no están vivas del pecado. Ay, yo quiero desaparecer, yo quiero que lo terrenal desaparezca en mí. Hagan morir lo terrenal en ustedes, hagan morir la carne, hagan morir sus deseos, hagan morir sus decisiones, para que la decisión y el favor de Dios entre en su vida. ¿Dónde está la iglesia que dice, desde hoy voy a ser prudente, yo me voy a comportar como una iglesia prudente, voy a tener la palabra, pero voy a buscar la unción, voy a amar la unción, voy a amar la palabra, voy a caminar creyendo que el maestro viene ya? Diga, Cristo viene. Entonces, insensate es alguien que anda sobre su propio capricho. Hello. ¿Sabe lo que echó Cristo de menos? Que Cristo le dio mente. Se para un día en los muros arriba, en las cúspides. Dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntarte como la gallina junta su polluelo. Diga unidad. Como la gallina junta su polluelo. Lo que Dios ama es una iglesia prudente. Una iglesia prudente busca la unidad, busca la multiplicación. Una iglesia prudente siempre está unida en la oración.
Solamente una iglesia prudente dice, aquí hay ayuno, se mete en el ayuno. Una iglesia prudente dice, hay vigilia, se mete en la vigilia. Una iglesia prudente hay un chat de oración, yo voy a sacar esa hora para. Una iglesia prudente hace eso. Y Cristo dijo, y al ver la multitud que andaba como ovejas sin ¿qué? Sin pastor, se compadeció. La desgracia más grande de una iglesia es ser llamada a ser pastoreada y que no se deje pastorear. Dice que andaban así, como ovejas sin pastor. Imagínense, loca por ahí. De aquí para allá no tenían destino, porque el pastor lo que hace es que te proyecta tu destino. El pastor lo que hace es que te canaliza tu destino de gloria. Es cuando Dios pone pastores, que él, oye bien, une a un hombre para que trabaje, para que guíe su iglesia a la bendición. Hay momentos que uno quiere tirar la toalla y decir, tengo mis problemas con mi familia, tengo mis problemas, pero cuando tú tienes la unción de aquel que te llamó para estar frente a un pueblo, que aunque entienda o deje de entender, tú tienes que llevarlo a Dios y hacerle entender qué es lo que Dios quiere con ellos. Porque no es de humano pastorear. Hello. ¿Usted ha visto gente que abandonan pastorado y se van para otro lado? Se van y cambian de iglesia. Y se van para otro lado, se van para otro lugar donde ellos puedan tener mejor beneficio de la gente. Porque el pastorado se queda por amor. Si se murió por amor, si el buen pastor murió por amor, el pastorado tiene que ser por amor. Hello. Pero hay un precio. Entonces la iglesia lo que tiene que honrar, la iglesia prudente honra el pastorado. Lo honra porque Dios puso un pastor para guiarte a las aguas. Junto a agua de reposo me pastoreará. El pastor te va a guiar a las aguas de Dios. El pastor te va a arrojar los principios de Dios. El pastor te va a llevar a lograr tener la bendición de Dios. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El pastor está para confortar, para pastorear a la gente al río de Dios. Y hoy yo estoy hablando con una iglesia prudente. Necesita no solamente tener la lámpara, necesita tener la lámpara con aceite. Alguien tiene que decir, no solamente te conforme con la lámpara. Eso es insensatez. Las insensatas no pusieron aceite en su lámpara, pero tampoco llevaron aceite consigo. Las vasijas estaban vacías. Diga, la lámpara no funciona con la vasija sin aceite. Tengo que buscar la unción, tengo que buscar el poder, tengo que anhelar el Espíritu Santo. ¿Dónde está la gente que está entendiendo esto? Soy insensato si creo que voy a ser guiado por el Espíritu sin la búsqueda del Espíritu Santo, sin anhelar la palabra. ¿Estamos aquí? Pero mire qué le pasó, mire por qué es que usted tiene que hacer esto, mire. Porque no solamente estoy dando la prédica de ver que es un insensato y que es un prudente. Sabemos que un insensato anda por su propio capricho, no se deja pastorear, no se deja amonestar, nunca se une al cuerpo, eso es insensatez. Nunca hace las cosas como Dios las demanda, sino que él cree, piensa y hace lo que él piensa. Yo le estuve hablando la semana pasada de lo que es la adoración. Usted siente dar por ahí a quien sea y no viene a diezmar, a ofrendar como Dios lo dice. Eso no es adoración para Dios, eso es un deseo suyo. Hello, le hablé de eso, es un deseo suyo. Eso es un capricho suyo, un deseo suyo. Y es bueno, pero para Dios no es adoración. Lo que es adoración es cuando usted trae los diezmos y la ofrenda al alfolí. Eso es adoración. Por eso que Dios le dice a la gente de Levítico, llámame a Aarón. A Moisés le dice, Moisés, llámame a Aarón y a sus hijos y dile que cuando alguno del pueblo, cuando alguno del pueblo sienta hacer algo, oiga como le dijo, cuando alguno del pueblo sienta hacer una ofrenda, eso está en Levítico 1 ahí, usted lo busca. Cuando alguno del pueblo sienta hacer un sacrificio, sea de vaca o sea de oveja, dile que lo van a hacer de esta manera. Oye cómo es de tu voluntad, lo van a ofrecer, pero ahora tiene un orden de cómo lo va a hacer. Está bien, pastor, siento hacer esto, pero ¿cómo lo hago y dónde lo hago? Aleluya. Entonces él dijo, es de su voluntad que van a ofrecer oveja o vaca, pero lo van a hacer de esta manera. Dice que irán al altar, le entregarán al sacerdote la ofrenda, rociarán en el altar la sangre del cordero o del carnero, que dice, y le da las instrucciones de cómo lo va a hacer. No era que ellos tenían un sentir y comenzaron a hacer cosas a lo loco, porque la iglesia tiene un orden y Dios es un Dios de orden.
Hello. Los sentires tuyos tienen que convertirse en adoración legalizada. Los sentires de la iglesia, que es prudente, tienen que convertirse en adoración legalizada. Está bien, tengo un sentir. Ahora, déjame buscar al pastor o al líder. Dile a Aarón. ¿Cómo que Dios llamará a Moisés y le dice: dile a Aarón y a sus hijos y a los sacerdotes que cuando el pueblo quiera ofrecer de su voluntad una ofrenda, dile que no lo hagan como ellos quieran. Está bien el sentir, pero ahora ordénale para que su sentir se convierta en adoración. Una iglesia donde todo el mundo siente y siente sin pastoreo, eso es imprudencia. Porque la iglesia prudente canaliza todos sus sentires para que se convierta en un sentir de adoración. Y dice: lo matará, lo pondrá en altar, acomodará la leña, pondrá el fuego sobre la leña, prenderá el fuego, rociará. Y todo eso era la voluntad suya, lo que usted quería dar, pero ya se legalizó, se hizo como Dios lo mandó. Y dice: y lo hicieron así. Y entonces esto va a ser ¿qué? Sacrificio de olor fragante para mí. Entonces ese sentir va a tener sentido en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que su sentir tenga sentido en la presencia de Dios? Que no solamente tenga sentido para él. Porque para el imprudente, todo lo que cree que él tiene sentido, en desorden, cree que ya eso Dios tiene sentido para Dios. Entonces una iglesia que hace lo que quiere, una iglesia que no se deja pastorear, una iglesia que no se deja dirigir, una iglesia que no se ordena, una iglesia que no busca el Espíritu Santo, una iglesia que no tiene conexión con el Espíritu Santo, es una iglesia que insensata. Pero la iglesia que busca el aceite, la iglesia que busca la unción, la iglesia que busca la palabra, la iglesia que sabe que Cristo viene y que tiene que esperarlo lleno de unción, lleno de poder. Por eso yo estoy aquí renovado cada domingo, por eso estoy aquí renovado cada miércoles, porque a la iglesia no se le trae queja, a la iglesia se le trae poder de Dios, palabra de Dios. A la iglesia se levanta para que se rompan estructuras mentales. Y hoy yo sé que esta iglesia se va a levantar como una iglesia prudente, de multiplicación, de buenos sentidos, de gente que adoran, de gente que aman a Dios, de gente que viven para Dios. Y concluyo aquí. Más la prudente, diga conmigo, más la prudente. Diga: tomaron en su vasija. Diga: en mí. Diga: mi vasija tiene que estar llena de aceite. En su vasija. ¿Qué hicieron la prudente? Mantuvieron su vasija llena. ¿Cuántos oran aquí? Hay que ayunar, hay que orar. Porque lo que va a llenar tu vasija de la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Mala prudente, aquí por aquí. Mala prudente. Tomaron su vasija, guardaron su cuerpo, no ensuciaron su cuerpo, porque el templo suyo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen que la vasija del Espíritu Santo tiene que estar limpia? ¿Cuántos dicen, cuántos son celosos con la vasija del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen: yo tengo que guardar mi lengua del mal porque el Espíritu Santo va en cualquier momento a hacer morada en mí y yo tengo que guardar esta vasija limpia? Ay, yo tengo que guardar este corazón limpio. Ay, la iglesia prudente no se ensucia con rencores. La iglesia prudente no se ensucia con chismes. La iglesia prudente no pierde su tiempo llenando su vasija de disparate, de gusarapo, como dicen aquí, de renacuajo. Aleluya. Sino que ellas viven limpiando su vasija para que su aceite, aleluya, tenga un aroma, para que su aceite tenga un humo agradable, para que su adoración tenga un humo agradable delante de Dios, que suba la presencia de Dios. Dice que Noé, cuando salió del arca, ¿sabe lo que hizo Noé? Dice que mató de lo mejor para el mejor. Y dice que cuando salió del arca, salió con un corazón lleno de gratitud. Una iglesia prudente grata, una iglesia prudente es agradecida, una iglesia prudente da lo mejor a Dios, una iglesia prudente da el mejor servicio a Dios, el mejor aleluya, la mejor alabanza, la mejor prédica, la mejor canción la da. Una iglesia prudente se levanta contra todo lo que es diablo, una iglesia prudente se levanta contra todo lo que no hace crecer, una iglesia prudente da lo mejor de lo mejor para el mejor. ¿Cuánto dicen amén? Alguien tiene que aplaudir a Dios. El aplauso, hombre. Usted tiene el Espíritu Santo, ¿usted le enseñaron? ¿Le enseñaron anoche cómo que se aplaudió a Dios?
¿Ustedes no vieron al hermano Fabio anoche? Señor, y traigan la pared a la presencia de Dios. Esto estaba bonito ayer. Pero si cada uno se multiplica, trae y viene, se pone más bonito y la gente recibe más. Amén. Una iglesia prudente se une a los proyectos de masificación. Una iglesia prudente dice, hay una campaña. Pues yo tengo mis 10. Miren, una iglesia prudente se une de una vez. Hay un congreso de matrimonio. Una iglesia prudente comienza a escarbar los matrimonios y a traerlos a la presencia de Dios. Sí, porque eso se trata. Porque todo lo que estamos buscando es que más gente sea impactado por la unción. Hello, una iglesia prudente no es egoísta, pero es cuidadosa. Porque la iglesia imprudente, la que estamos señalando aquí, las 5 iglesias que están aquí como imprudentes, que más luego les voy a señalar a quienes representan esas 5 iglesias. Ahora solamente les voy a hablar de la prudente, de una iglesia prudente. Hello. Dice que cuando vinieron las imprudentes a querer gastar, hello, no te dejes gastar lo tuyo. Tienes que preservar lo tuyo. Porque el imprudente siempre quiere vivir de la oración del otro. Pero él no ora. Si quiere que le estén jompeando y que le estén pasando luz ilegal, él quiere conectarse del contador de otro. Hay gente que quiere estarse conectando del contador espiritual del otro. Y eso es insensatez. Porque usted tiene que buscar su propia unción. Usted tiene que buscar su propia búsqueda. Usted tiene que buscar, tiene que conectar. Ya Dios le puso un pastor para que usted lo lleve a los niveles de entendimiento. Ahora usted también tiene que honrar a ese pastor, yendo a su habitación a orar, a decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser usada, yo quiero que esa chequina. Y hay gente que le quieren apagar el fuego. Mira, no te dejes, Yeliné, apagar el fuego. Cuando tú sientes gritar, grita. Cuando tú sientes gritar, grita. Cuando sientes correr, corre. Porque cuando el Espíritu Santo topa a una persona, déjamelo tranquilo. Déjame tranquilo esa vasija, que algo está haciendo Dios. Déjame tranquilo esa vasija. Esa vasija está llena del Espíritu Santo. Si tienes que brincar, brinca. Si tienes que hablar lengua, habla lengua. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios entra a una vida, no se puede estar ahí estático. Hay que cuidar si hablo lengua. Hay que cuidar si caigo. Ay, cállate 10 veces si tú quieres. Brinca 20 veces si tú quieres. Pero llénate de Dios. Y porque hay imprudente apaga fuego. Hay imprudente apaga fuego. Y gente mirando. Es aquí lo que se mueve el Espíritu Santo. Déjeme esa gente que hable. Déjalo tranquilo porque el Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia. Déjame mi gente tranquila. Déjalo que se gocen. Que no es tirando piedra. Que no es tirando piedra. Que están tirando aleluya. El imprudente los aleluya y los gritos en la congregación cuando un hermano siente esa unción, ese poder. Le quieren restringir y enfriar el espíritu a la iglesia. No, no dejes que nadie te enfríe tu espíritu. El que no quiera estar al lado de ti, que se mude por otra silla. Pero tú da tu gloria a Dios. El que no quiera estar al lado de tú, que se mude por otra silla. O que salga allá afuera hasta que pase la manifestación. Porque el que es de Dios tiene que envolverse en lo de Dios. Dice que la imprudente no tomaron el aceite. El aceite falta en la iglesia. El aceite falta en la iglesia. Cuando la palabra tiene aceite, tiene poder, la gente tiene que sentir que el aceite cae, que la gloria cae, que el fuego cae, que el fuego está quemando la cadena. Alguien tiene que decir, a ver, la iglesia necesita el fuego, necesita la palabra de Dios. Yo dije, Señor, yo no quiero pastorear una iglesia vacía que no sea sensible a tu Espíritu Santo. Porque yo sé lo que es el Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. El Espíritu Santo es el que te ayuda a dejar de fornicar. El Espíritu Santo es el que te ayuda a dejar de mentir. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está ahí, tú vas a seguir haciendo los mismos pecados aunque te congregues. Tienes que buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar la fuerza para vencer el pecado, la tentación. El que te va a dar la idea para ser próspero en el Señor. Mas la prudente tomaron aceite. Diga, tomo mi aceite. Todo el que pueda. Ay, que yo estuve en el culto ayer y que ya hoy hay un culto y no voy. No, eso es imprudencia. Ten cuidado. Porque tú abastecerte y llenarte del Espíritu Santo te cuesta toda la vida. Porque yo te lleno hoy y al poquito rato viene un virus y te invade.
Y si tú no eres sabia, le recibe esa malicia al diablo. Y por eso que la iglesia tiene que estar cada día en la presencia de Dios, porque tiene bombardeos mentales diarios. Problemas diarios, problemas en la noticia, problemas por WhatsApp, problemas con los hijos. Y por eso que la iglesia prudente tiene que estar en la presencia, porque aún hasta los escogidos fueren engañados si fuera posible. Dice que el pecado crecerá, que el ambiente del pecado crecerá. Y lo único que va a soportar, la única que va a soportar la presión del pecado en los postreros tiempos es una iglesia llena, una iglesia prudente, es una iglesia llena de presencia, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que quiere a Dios hoy, que lo quiere mañana, que quiere sumergirse en la gloria. Hay una iglesia que ama la chequina, esa gloria pesada que viene sobre la iglesia. Dentro de no muchos días la iglesia experimentará una chequina, una chequina, una chequina, una chequina, una chequina. Alguien tiene que provocar la chequina de Dios. Viene una chequina como la que cayó cuando oró Salomón. Dice que nadie pudo estar en pie en el altar, que ni el sacerdote pudo hablar ese día, porque la presencia tomó el lugar. Hey, ni buma sai, ni coma y tarrabo besei. Que la presencia tomó el lugar. El sacerdote no pudo hablar ese día y todos tuvieron que tirarse, aleluya, en medio de esa gloria, en medio de ese caliente, en medio de ese altar de fuego que descendió. Y dice que se quemó, la carne se quemó, la leña se quemó, el holocausto por completo, y que el templo vino un humo sobre ella, una nube cubrió el templo de gloria. Alguien tiene que levantar su mano y decir: anhelamos, 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 anhelamos presencia de Dios. Y tardándose el esposo, la prudente caminando, mi lámpara, la palabra, pero llevo aceite también dentro de mí. Diga la iglesia que aunque tenga la palabra, no busca la presencia, no llegará a encontrarse con el maestro. Dice que la imprudente tomaron su lámpara como la prudente, pero dice que la lámpara no tenía la unción. Las que tomaron la imprudente tomaron su lámpara como la prudente, porque las imprudentes creen que pueden llegar tan lejos como llega el prudente, y eso es mentira. Sin embargo, dice que ellas tomaron su lámpara. Diga, la imprudente también tienen lámpara, pero están vacías. Que lo tienen lámpara, pero están vacías. Pero dice que también cogieron la vasija donde tenían que portar el aceite. Dice que también estaba vacío, y que caminando llegaron hasta un estado. Pero dice que las prudentes tomaron aceite en su vasija. Diga, aceite en mi vasija. Ayúdame aquí. Aceite en mi vasija, pero también aceite en la lámpara. Que tarabashanda. También aceite en la lámpara. Diga, no solamente es lámpara vacía. No se puede llegar muy lejos con lámpara vacía. No se puede llegar muy lejos con vasija vacía. Ay, lo que necesita esta iglesia es que la vasija se llene. Sí tenemos vasija, pero necesito que la vasija sean prudentes, que busquen la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia con vasija vacía, sin aceite, no puede llegar muy lejos. Pero una iglesia con vasija llena, aleluya, y aceite en su lámpara, va a caminar con el pastor hasta ver la visión, hasta ver 1440 almas, hasta ver 2000, 1400, 2400, 5000. Va a ir de gloria en gloria. ¿Dónde está la iglesia que va de gloria en gloria y de poder en poder? Una iglesia que camina, aunque el esposo tarde, ella sabe que viene. Y dice que tardándose el esposo, cabeceaban. ¿Cabecearon qué? Todas. Y se durmieron. Escuchen esto. Todas durmieron. La imprudente, las insensatas durmieron. Diga, las insensatas durmieron. Y las prudentes también durmieron.
Aquí escuche esto con el Espíritu. La diferencia entre las dos que durmieron, entre las insensatas y la prudente, es que la prudente no durmieron descuidada. La imprudente durmieron descuidada. No había aceite en su vasija y tampoco había aceite en su lámpara. Pero dice que la imprudente que durmieron, que cabecearon y durmieron, aceite del altar, aceite en la vasija y aceite en la lámpara. Y se durmieron. Y yo no sé cómo que vamos a escuchar la trompeta si estamos dormidos. Pero parece que sonó un sonido de trompeta y ellos dijeron: agarré mi vasija con aceite y agarré mi lámpara con aceite, porque escuché el llamado de aquel que dijo que venía. Dice que el esposo vino a medianoche, después de haberse tardado. Dice que el esposo vino a medianoche y las que estaban, aleluya, dormidas, ¿sabe qué? Las que estaban dormidas descuidadas, no tenían aceite en su lámpara, no tenían aceite en su vasija. Y dice que las 5 prudentes corrieron, tomaron su vasija llena de aceite, pero también tomaron su lámpara llena de aceite. Y dice que fueron al encuentro de ese amado. ¿Y sabe qué pasó? Que la imprudente le dijeron: oye, pero dame un chin, dame un chin. Es que tú no puedes llegar con la unción del otro. Es que tú no puedes contar con la unción del otro. Tú no puedes contar con la preparación espiritual de otro, ni de tu mamá, ni de tu papá. Es la búsqueda personal. Tú tienes que buscar tu salvación. Tienes que activar en tu salvación, tienes que amar tu salvación. La imprudente le dijeron: danos aceite de tu lámpara porque no tenemos. ¿Sabe cuál fue la contesta? Y dije: no podemos. Ay, tú no eres espiritual, tú no me amas. Sí, pero llegó un momento en que ya el aceite que tengo es para yo llegar, aleluya. Yo no puedo echar a perder mi salvación por ti. Yo no puedo echar a perder mi salvación por ti. Yo no puedo dejar de agradar a Dios por ti. Así que no te puedo dar ni aceite, pero tampoco te puedo dar mi lámpara. Para que le falte a ustedes y a mí también, todavía falta llegar. Yo no puedo darte. La prudente cuidan su aceite, cuidan su lámpara, y la imprudente quieren sosegar su deseo con lo que tiene la prudente. Diga: no podemos vivir de la unción del otro. Tenemos que tener una vida de búsqueda personal. Tenemos que conquistar. El mismo Espíritu está disponible para toda la iglesia. El Espíritu que está disponible para ti, para llenarte de unción, de gloria, de favor, es el Espíritu que está diseñado para caer sobre toda carne. Diga amén. Ahora se lo voy a decir más pasivo, porque este fuego no se puede contener aquí en esta congregación. A veces el diablo no, porque el diablo le tira a uno. Tú vas a ver para ese culto. Mira, con tanta, tú no ves que ni arroz tú tienes, ni aceite, y que me falte todo, pero que su presencia no me falte. Voy a predicar. Es más, yo quiero hoy dar mi mejor mensaje, mi mejor exposición. Y ese día, como el día de hoy, el diablo pensaba que yo no iba a predicar. Y cuando llego allí, el Espíritu Santo me muestra Mateo 25 y el Salmo 119:5. Y dice: háblame de la presencia de mi Espíritu en una iglesia prudente. Y yo no sé, pero yo estoy siendo ministrado con este mensaje. Yo no sé, pero estoy siendo fortalecido con este mensaje. Porque a mí no me importa que mi despensa no tenga un granito de arroz. No me importa que no tenga un jugo. No me importa que no tenga un limón. No me importa que tenga ni siquiera un vinagrito en la nevera. A mí lo que me importa es que la iglesia esté llena de poder. A mí lo que me importa es que la iglesia esté llena de unción. A mí lo que me importa es que gente que están ahí en esa grada, en esa silla de reino, de princesa, busque la unción de Dios. Aleluya. Levanta tu mano. Levanta tu mano, porque Dios quiere depositar el fuego. Ay, Dios quiere depositar el favor. Ay, abre tu corazón. Abre tu corazón.
no permita. Diga, la unción es personal. Llena tu vasija, llena tu vasija. Abre tu corazón. Abre tu corazón, abre tu corazón. Eres un depósito que tiene que estar lleno de la palabra. Que la luz, aleluya, que te va a guiar. Pero tiene que tener la unción. Tiene que procurar la unción. Tiene que procurar el poder. Tiene que procurar la gloria. Tiene que anhelar el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nos dará el Padre a aquellos que le pidan el Espíritu Santo? Y sobre ustedes caerá el Espíritu Santo y hablarán lengua, sanarán los enfermos, tendrán poder. Dije que tendrán poder, dije que tendrán gloria, dije que el fuego de Dios caerá sobre ustedes. ¡Oh! Llegó la nube en el campamento, levanta. Veo el que ruge. Yo no sé, pero veo el que ruge. Veo el que ruge. Por una iglesia prudente hay alguien que ruge. No te matará el león, no te matará el león. Si recibe la instrucción, no te matará el león. Métete con el Espíritu Santo, métete. No falta un día a tu iglesia, métete en la chequina, métete en la oración, métete en el silicio, métete en el ayuno. Alguien tiene que decir, tengo que tener aceite en mi lámpara y tengo que tener mi vasija llena de aceite también. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay un momento que la iglesia se duerme, pero las que tienen aceite despiertan. Hello. No es pecado dormirte a veces. El pecado es quedarte dormido cuando tú ves que hay una unción que está gravitando, despertándote. Las prudentes se durmieron, pero despertaron cuando tenían que despertar. Cuando vieron la gloria que se aproximaba, despertaron. Esa era la gloria que yo estaba esperando. Ese era el sonido del amado que viene por una iglesia prudente. Ese es el sonido del oriente que viene a despertar a aquellos que están llenos de la unción, del poder, de la lámpara de Dios, que es la palabra. Ese es el sonido. Se va a escuchar sonido. Se escucha un sonido de Dios para la iglesia Nueva Vida. Se escucha un sonido de Dios para la iglesia a nivel mundial. Se escucha un sonido de Dios que va a despertar tu espíritu. Deja que tu espíritu sea despertado. Deja que el Espíritu de Dios se despierte en ti. Deja que salga ese poder. Oh. Diga, y a medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salió a recibirle. He aquí viene el esposo. Eso viene pronto para la iglesia prudente. He aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron su lámpara. ¿Cómo fue? Antes de recibir el esposo, ¿qué es lo que hay que arreglar? Su lámpara. Tienes que levantarte del sueño. Tienes que despertar y arreglar tu lámpara. Todo para el que está a tu lado con respeto. Se escucha un sonido que viene el esposo. Se escucha un sonido que viene el esposo. La iglesia prudente tiene que levantarse y arreglar su lámpara. La iglesia prudente tiene que levantarse. La iglesia prudente tiene que levantarse y arreglar su lámpara. Arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara porque ya comenzaste a caminar. Ajusta lo que tenga que ajustar. Habla con tu Señor que te llene. Arregla tu lámpara, iglesia, que el amado viene. Dice que escucharon la voz del esposo y arreglaron su lámpara. Tú no eres una iglesia insensata y prudente. Eres una iglesia prudente. Eres una iglesia llena de gloria. Eres una iglesia llena de favor. Eres una iglesia favorecida por Dios. Ayúdanos, Señor. Yo sé que tú no me pusiste frente a una iglesia insensata ni imprudente.
Yo sé que tu iglesia va a amar tu presencia, va a amar tu palabra, va a honrar tu palabra. Vendrá el quebrantamiento en nuestros corazones. Que toda dureza de corazón se quiebre ahora. Que toda dureza de mente se quiebre ahora. Que toda, Padre, que se haya formado para la sensibilidad de tu palabra, para la sensibilidad de tu espíritu, se quiebre ahora por el poder de la palabra. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Diga, levántate, arregla tu lámpara. Y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hello. Mas la prudente respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, comprar para su uso, comprar para vosotras mismas. Oiga lo que le dijeron la prudente. Animaron a aquella a buscar su propia unción. Animaron a la insensata a congregarse. Animaron a la insensata a participar. Animaron a la insensata. Eso es lo que hace la prudente. La prudente no añoña a la persona que no se está congregando. La prudente no añoña ni entiende tampoco, aleluya, la posición denegada que tiene el que no está cumpliendo con lo de Dios, por lo menos con buscar en su vida espiritual. Las insensatas le dijeron: tienen que orar, tienen que ir donde lo ponen, tienen que ir donde se derraman, tienen que ir a buscar en el altar su propia unción, tienen que ir a la fuente. ¿Dónde están las prudentes que le dicen a aquellos que están, sea consciente e inconscientemente, actuando como insensatos? Aquellos que están actuando como insensatos, aleluya, la prudente le dice: tienes que llenarte, tienes que buscar. Si eres de la que espera el amado, tienes que estar llena. Hay aceite para ti también. Lo que necesitas es tener esfuerzo. El aceite no se consigue gratis. La lámpara no alumbra gratis. Tú no te puedes alumbrar con la luz del otro. Tú tienes que fabricar tu propia luz. Tú no te puedes alumbrar con la lámpara del otro. Tienes que fabricar el aceite que va a alumbrar tu propia lámpara. Y eso es lo que hace una iglesia prudente. Ella no tiene que estar de aquí para allá ni de allá para acá, porque ella tiene el método de cómo fabricar el aceite, de cómo procesar un aceite para su lámpara, de cómo mojar el aceite para su lámpara. ¿Dónde está la iglesia que dice: aquí todos tenemos que orar, aquí todos tenemos que ayunar, aquí todos tenemos que servir, aquí todos tenemos que amar la obra, aquí todos tenemos que evangelizar, aquí todos tenemos que estar llenos de la unción, del poder, de la gloria de Dios sobre esta casa? Tiene que caer, alguien que dice: tiene que caer la unción de Dios. Más la prudente respondieron diciendo: tiene que tener una respuesta, para que nos falte a nosotros y a ustedes también. Más bien vayan y busquen donde venden. Vayan. Porque a ustedes se les viene anunciando cómo es que se fabrica la unción, cómo es que se agrada, cómo es. Ya estamos en el camino. Ya te perdonaron tus pecados, ya te perdonaron toda tu culpa. Toda la maldad de tu vida te la perdonaron, te hicieron blanco para que tú sigas emblanqueciendo esa vestidura y cuidándote para Él, porque Dios quiere llenarte de esa gloria. Y concluyo con el 10. Pero mientras ellas iban, ya no había tiempo. Diga: viene un tiempo en que ya no habrá tiempo para buscar a Dios, para llenarte del Espíritu Santo. Por eso diga: es ahora. Diga: la iglesia se prepara ahora. La iglesia, y lo voy a leer pasivamente porque hay una unción que va a caer sobre la iglesia. Y dice aquí: mas la prudente respondiendo diciendo: para que nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprad. Usted ve que el aceite de la unción tiene un precio. Hello. Lo que hacemos es que no lo vendemos. Pero yo estaba aquí, me costó mi propia vida, abandonar mi vida, mi trabajo, porque la unción tiene un precio.
La unción tiene precio de sacrificio, de ayuno, de oración, de abstinencia. Tiene un precio. La unción se compra. Lo que hace es que la unción no se vende. Hello. La unción se compra porque tú dejas de vivir tu vida para vivir la vida de Dios. Alguien tiene que entenderlo. Una iglesia que deja de vivir su vida para vivir la vida de Dios es la iglesia prudente, es la iglesia que fabrica unción. Entonces él le dice, vayan donde venden. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerraron las puertas. ¿Hay tiempo todavía? No hay tiempo, usted no sabe el reloj de arriba. El reloj de arriba está marcando una avenida. El reloj de arriba está marcando un tiempo donde la iglesia tiene que entender que no va a haber tiempo ni para buscar. El tiempo es ahora. El tiempo de buscar tu aceite es ahora. El tiempo de amar la palabra y tu lámpara, alumbrarte con la palabra es ahora. Las prudentes dijeron aleluya, pero vayan y vengan, porque ya estaban preparadas. Ellos no sabían el tiempo ni la hora, porque el tiempo ni la hora no lo sabe la iglesia, pero sí sabe la posición que tiene que tener la iglesia prudente. La iglesia prudente tiene que estar orando. La iglesia prudente tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia prudente tiene que estar buscando a Dios cada día, cada día, cada día. Si hay 10 cultos, la iglesia prudente dice yo quiero estar en ese 10 cultos. Si hay 20 cultos, la iglesia prudente dice yo quiero llenarme, yo no me quiero quedar. Y dice que cuando fueron le dieron el consejo. Me imagino que estos mensajes habían escuchado las 5 vírgenes imprudentes. Busquen ahora, busquen ahora, busquen ahora, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Busquen ahora. Estos mensajes, me imagino que lo habían escuchado. Tienen que prepararse, pues ya veían que era un modelo. Las 5 vírgenes prudentes eran modelos para las insensatas. Pero las insensatas quisieron vivir como les dio la gana. Las insensatas quisieron vivir neciamente. Las insensatas quisieron vivir en su propio capricho, en sus propias conclusiones. Pero las prudentes dijeron, nosotros tenemos que buscar. Aunque otros se descuiden, nosotros tenemos que buscar. Aunque otros no entiendan ni valoren la gracia, nosotros tenemos que buscar. Aunque todos tengan la sangre de Cristo como nada, nosotros tenemos que buscar, porque el amado dijo que venía. El amado dijo que venía. Y dice que cuando vino, aleluya, a buscar la iglesia imprudente, cuando la iglesia imprudente vino a buscar, ya no había tiempo, sino que las que estaban preparadas, diga las que estaban preparadas, diga las que estaban preparadas, diga esa hora, que el temor de Dios tiene que llegar, esa hora que tengo que llenarme del Espíritu Santo, esa hora que el fuego tiene que consumir la carne, esa hora, porque el amado viene por una iglesia prudente. Pero mientras ellas iban a comprar, ahora sí me voy a meter con Dios, ya no hay tiempo. Ya se cerró donde venden, ya el cielo no está tirando unción. Ya no hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, porque el tiempo se acaba de buscar a Dios. Se está cerrando una cortina donde los que no busquen a Dios ahora probablemente no tengan esperanza de buscarlo mañana. Mientras ellos iban, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, ¿dónde? A las bodas. Y se cerró, que lo triste es esto aquí. Diga, no podemos entrar como quiera. Tenemos que tener aceite en la lámpara, aceite en la vasija, y tenemos que tener la lámpara prendida. La palabra tiene que hacerse vida en cada uno de ustedes. La palabra tiene que provocar vida de Dios, deseo. Yo podía proyectarle toda la fe que yo tengo para que usted encienda su lámpara, pero la disposición de su corazón es que determina si su lámpara la quiere dejar emprendida, si su lámpara debe permanecer prendida. Hay una unción aquí. Levante su mano y cierre sus ojos. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Diga, el esposo viene. Y las que estemos preparadas
entraremos a la boda y Él cerrará la puerta porque tendremos una intimidad perpetua. Los que son íntimos ahora también disfrutarán de la intimidad eterna. Porque cerrar la puerta representa intimidad. Pagarte con la intimidad. Te cuidaste para mí, tú vas a vivir conmigo, vas a cenar conmigo. Y habla de intimidad, se cerró la puerta. Diga, llega un momento en que la puerta se cerrará, pero no quiero que se cierre conmigo afuera. Quiero que la puerta se cierre conmigo dentro. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Me imagino que este ábrenos no es al paso. Ábrenos, ábrenos. Con desesperación. Ábrenos, con desesperación, ahí está. Ábrenos, 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 rasgándose, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Son palabras de Jesús al final. Léalo cuando tenga en su casa, Mateo 25, léalo. Dice que las que quisieron entrar descuidada, él dijo, yo no la conozco, no tienen mi identidad, no tienen la unción, no tienen el espíritu. ¿Tenían la palabra? Sí, sí. ¿Tenían la vasija? Sí, pero no honraron la palabra. No vivieron por la palabra, no tenían la palabra encendida, porque la palabra tiene que alumbrar en la iglesia prudente, la palabra tiene que alumbrar en los creyentes prudentes, la palabra tiene que alumbrar y esto produce fruto de la palabra y esto produce unción de la palabra. No lo conozco, dice el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, diga conmigo, velad pues, iglesia prudente, velad pues para que no, velad pues porque no sabéis, diga, debo velar porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No la conozco, le dijo. Señor, la imprudente, Señor, 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 ábrenos, Señor, ábrenos. Le dijo, de cierto, no la conozco, de verdad, no la conozco, no tienen la identidad, no tienen la unción, no tienen la lámpara prendida, no tienen intimidad, se descuidaron, vivieron su vida como quisieron. Yo no la puedo conocer así. Y después le dice, velad pues, para que no, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, diga, Cristo viene, ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. La iglesia tiene bienes que tiene que administrar mientras el esposo viene. Levántate, iglesia, con tu mano levantada, con tu corazón levantado, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó y dejó su bienes a la iglesia. La iglesia tiene bienes incalculables espiritualmente, debe usarlo. Levántate, toda distracción se va. Hoy declaro que el reino de Dios se establece en tu vida. Hoy proclamo que este mensaje dura para la eternidad en tu corazón, se mete en tu corazón, se mete en tu espíritu, se mete en tu alma, se mete en todo tu ser. Hay alguien dice, por ahí vuelve el amado, por ahí viene el amado, por ahí viene el amado, por ahí viene el amado. Alguien tiene que levantarse en intimidad con Dios. Hoy te invito a intimidad con Dios. Hoy declaro la sanidad en la iglesia. Hoy declaro, libero los portales de unción, de gloria, de favor para esta iglesia. Declaro que la unción, que el poder te llena, te llena, te llena, te llena. Alguien tiene que levantar su mano, alguien tiene que adorar a Dios, alguien tiene que mover su labio, alguien tiene que decir, Espíritu Santo, te acepto, lléname, quiero mi vasija llena, quiero que mi lámpara esté prendida, ahora, por el poder de la palabra, ahora por el poder de la palabra, se abre fuente en tu espíritu, se abre fuente en tu alma, fuente, se abren fuentes espirituales para ti.